Y hoy a falta de uno, dos. Tenemos dos mujeres, dos damas, y las invitamos a que pasen a nuestro set, a Natalia Sánchez, que es fonoaudióloga, y a Joana Escobar, psicóloga, máster en autismo. Bienvenida, Natalia. Natalia. Y Joana. ¿Cómo? Va a acomodar aquí el escritorio de paso a paso. Joana, ¿qué es el autismo? ¿De qué estamos hablando? Qué bueno que empezamos por ahí, porque lo primero es dar el diagnóstico, la definición como tal. Y es un trastorno que se ubica en el neurodesarrollo, afectando tres áreas principalmente, ¿sí? Las habilidades comunicativas, por lo menos podemos ver que hablábamos con Nati, podemos ver aquí a Adrián. Él habla mucho, pero realmente tiene sentido lo que está hablando. Entonces es todo lo que tiene que ver con la parte de lenguaje y comunicación. También las habilidades sociales, poder jugar, poder concentrarme en lo mismo, y movimientos estereotipados o intereses. Más que nada, en eso engloba la definición de autismo. ¿Qué causa el autismo? Todavía no se sabe una causa como tal. Entonces se habla de multifactorial. Sí. Puede ser genético, puede ser hereditario, puede ser mucho estrés durante el proceso de gestación, pero algo puntual todavía lamentablemente no se ha podido Por ejemplo, ver. en este caso, ¿hay antecedentes, hay algún caso de autismo en la familia de Claudia? No, Ninguno. para nada. Incluso cuando hablamos de autismo, hay algunos autores que dicen también que es un desarrollo del sistema nervioso adelantado. Entonces hay muchas causas en realidad que lo podrían producir, pero no hay una como tal que podamos decir, es esta como tal, no hay. ¿Se nace con autismo? ¿El autismo aparece, se desarrolla, evoluciona? ¿Hay algo que hace clic en algún momento de la vida y empiezan los rasgos? Se nace. ¿O es que Se nace. nosotros nos damos cuenta tarde? Por ejemplo, en el caso de Claudia. No, ¿qué pasa? Como hay distintos, bueno, hablando de trastorno espectro autista, espectro significa que no hay una sola característica. No es que todos los niños con autismo van a actuar igual, sino que es una gama demasiado amplia dentro de las tres cosas que comenté al principio. Entonces, algunos niños las características se les comienzan a ver incluso desde los 6 meses, otros, que es lo más habitual, 18 meses. Y ya cuando son más funcionales, podemos darnos cuenta, hay adultos que recién ahora se les está dando el diagnóstico. Entonces, en algunos aparece temprano, en otros los síntomas aparecen un poco después, pero siempre se logra ver, sobre todo en la edad infantil. Uno de los principales rasgos de los que hemos hablado es las dificultades en el lenguaje. Un niño antes de los 18 meses quizá pues uno no todavía pues podría detectar por este lado. ¿Qué otras señales alertan sobre la presencia de autismo en un niño? Ay, tú y yo estamos haciendo algo ahorita, nos estamos mirando a los ojos, Sí, ellos no miran. Ellos No hay te van contacto. mirando para otro lado. Pues incluso desde muy pequeños ellos empiezan a enfocar. Cuando uno los Exacto. alimenta, por ejemplo. Por eso digo 6 meses. Se enfocan Tú comienzas así. a cantarle al bebé y él debería comenzar a verte el rostro. O hay un sonido acá, es normal que el niño voltee a ese sonido. Cuando tú ves que tu bebé está chiquitico y no está haciendo esos contactos, entonces ya eso debe ser una alarma. Ojo, puede ser alguna otra cosa, ¿sí? Por eso uno lo primero que hace también es descartar que no haya alteraciones auditivas. El señalar es otro de esos Ya más rasgos grandecitos. frecuentes, 10 Ajá. meses más o menos. Pues Sí, sí, puede ser un poquito más grande, Ajá. 10 meses todavía está chiquitico, pero el que ellos no señalen, o algo muy habitual es que te agarren la mano y te coloquen en lo que ellos quieren, ¿sí? En vez de decirte, quiero eso, te agarran la mano y te ponen en la puerta o en el iPad o en el recurso que ellos El quieran famoso utilizar. juego que uno empieza desde muy pequeños porque es lo único que uno puede jugar con ellos, esconderse y aparecer. Ese también. No hay ese tipo de interacción. No hay estímulo cuando no es hay uno. estímulo. Ajá. Otro tipo de signos o de señales que nosotros podemos ver al respecto es movimientos de manos, como lo decía ahorita la mamá invitada, no hay contacto visual, Adrián, ¿cómo hacía? Como una como especie un de aleteo. aleteo. Sí, un aleteo. Otro tipo de signo o bandera roja que podemos mirar es que tú lo llamas por su nombre y él no voltea, no contesta. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando acá? En cuanto a emociones, no comprendo las emociones y no demuestro ese tipo de afecto a mi familia, a mi mamá. Todos esos son tipos de alarmas. O para el otro extremo. ¿Ves? Como Sí, vemos. como esta. Ay, y le doy beso a todo el mundo. Es como que les cuesta regular su comportamiento según la sociedad donde estamos, ¿sí? Si estamos en una iglesia, por ejemplo, el niño va a comenzar a correr. Sí. Hay hiperactividad también. O sea, no nos debemos enfocar solamente en esa conducta, pero son ejemplos que pueden ayudarnos a entender un poquito Porque mejor. Adrián, por ejemplo, llegó y nos dio beso a todos. Sí, no, Camarógrafos, Pero date maquilladoras, cuenta que no fue un beso. presentadores.
¿sí? No es Sí. un beso de saludo, sino que son muchos besos. Muchos. Entonces ya tú ves que es una conducta que no se regula. Ok. Tuve un Pero- pacientico, perdón Leo, Dale. tuve un pacientico que él era encantado con el cabello y él iba al centro comercial y él era a tocar el cabello a la gente, ¿sí? Y era tocar el cabello y la mamá se sentía incómoda porque te conociera o no te conociera, Te toca. agarraba el cabello. Esos son intereses que son muy más significativos de lo que debería. Hay que ayudarlos por medio de los pictogramas, de distintas actividades, a que disminuya un poquito eso. Yo quiero aclarar algo porque entonces estamos hablando, hay autismo y puede ser o hiperactivo o completamente pasivo. Pero por lo poco que conozco del tema, digamos que el autismo está dentro de tres tipos de trastorno. Hay otro que se llama el síndrome de Asperger, que yo preguntaba ahora y me dicen que ya el término no se utiliza y quería saber qué diferencias había entre uno y otro o si son lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Ya, te cuento desde antecito, ¿sí? Hace 2 años aproximadamente cambió nuestro tratado psiquiátrico, que es el DSM, ahorita es el DSM-5. En ese momento, en el DSM-4, había varios trastornos que formaban parte del trastorno autista, ¿sí? Síndrome de Rett, el desintegrativo y el Asperger. Actualmente se eliminaron y forman parte del trastorno espectro autista y ahora está dividido en niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Anteriormente decir que tal niño es Asperger o tenía Asperger era porque su lenguaje podría ser muy como comiquita, ¿sí? O te hablaban, el automóvil me está esperando, ¿sí? Palabras muy técnicas. Lenguaje sofisticado. Lenguaje sofisticado, tenía un coeficiente intelectual superior. Que esa podría ser, digamos, la diferencia más notable, el tema del lenguaje. Pues Una de las de hecho diferencias. ayer que tuvimos aquí Están muy el tema de relacionados. niños con capacidades excepcionales, talentos excepcionales y habilidades excepcionales, el niño que tuvimos invitado primero fue diagnosticado con el Asperger. Asperger. Sí, pues es que la línea que los divide es súper chiquita. delgada. Uno tiene que analizar muchos aspectos para poder llegar incluso al diagnóstico, ya sea de Asperger o de superdotado, alguno de los dos. ¿Qué pasa con lo que estamos hablando en relación a esos tres subtipos, por decirlo así? Se caracterizan por su funcionamiento. Entonces, por decir, hay uno de alto funcionamiento que vendría siendo el Asperger, ¿cierto? Que se encamina en ese. Y vamos a ver medio funcionamiento y un funcionamiento más reducido, Que ¿cierto? son más dependientes. Ahora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de cómo detectarlo de manera temprana, por Sí. supuesto el lenguaje que tarda un poco más en desarrollarse, a partir de qué edad o cuántas palabras manejar, ¿existe algún rango? Como por ejemplo Claudia llegó a los 3 años, el niño hablaba 6 palabras, pues ya es un síntoma de alarma. Sí y no. Más o menos los niños deben estar articulando palabras hacia los 18 meses. No solo una palabra, sino empezando a combinar estas dos, ¿cierto? Entonces puedo decir, por ejemplo, mamá mía. Hay niños con trastorno espectro autista que tienen habilidades comunicativas, incluso se dice que pueden articular algunas palabras y llega un momento en que esas habilidades es como si se olvidaran o él las omite. O sea, lo hacía y de repente ya Exacto. no más. Exacto. Lo hacía y de repente ya no lo hace. Entonces, ¿qué le digo yo a los padres de familia? No es qué tantas palabras me dice, sino qué tan funcional es ese lenguaje. Entonces, ¿Qué tanto se hace entender con lo poco que sabe? sí, Ok. no que tanto se hace entender con lo poco que sabe. No que me verbalice, ¿cierto? Sí. Me verbaliza. Y por ejemplo, su lenguaje comprensivo es diferente. O sea, por el hecho de que él no me verbalice no quiere decir que él no comprenda qué está Ok. pasando, ¿me hago entender? Como hay veces que verbalizan y no entienden qué es lo que está pasando, ¿sí? La chica del video fue un muy buen ejemplo, solo que ella era más grande. Pero hay algo importante, Vero, y es que hay niños, incluso con autismo, que empiezan a hablar mucho antes. Hay unos que incluso empiezan, se llama hiperlexia, comienzan a leer, desde los 2 años comienzan a identificar O letras. sea, son como dos polos. Por eso, O es hablo, mucho por eso o es es importante nada. decir que es un espectro, es que no podemos decir, es así, es así, es así, es igual a autismo. Sí, no Además, tenemos que No analizar es uno todo lo igual al demás. otro. Además, la aclaración que siempre hacemos aquí es que cada hijo es único y se desarrolla a un nivel muy distinto a los demás hijos y por eso odiosas las comparaciones, entender el desarrollo de cada uno, comprender el mundo de cada niño, no porque entonces listo, tenía 3 palabras a los 3 años, pues tiene autista. No, Exacto, no. no. Es un montón de factores que envuelven el entorno de cada niño. Vamos a irnos a la pausa con un video muy conmovedor.
fue viral en redes sociales Sí, y pues reciente. todo que ver con este tema. ¿Usted le hace la introducción? Es que no soy capaz, no. Yo sé que durante el Será. concierto de Coldplay es un niño mexicano. sí. Vamos a ver, el papá le pregunta al niño sobre una de sus canciones preferidas de Coldplay y lo lleva al concierto y la reacción de este niño durante el concierto es una cosa en llanto. supremamente enternecedora, conmovedora. Yo lo he visto 2 veces, la primera vez acabé llorando, la segunda no fui capaz de verlo, iba a tratar de volverlo a ver para el programa y es una cosa que... Y Vean. lo vemos y después Y comentamos. nos explican un poco esa conducta Dale. para que entendamos. Aquí está. ¿Qué canción es tu favorita? La track 6, no, pero dime el nombre de la canción. Track 8, pero ¿cómo se llama la del track 6? La de track 8, ¿cómo se llama entonces? ¿Cómo? Ok, perfecto. ¿Esa es tu canción favorita? The things you